Saludos, compañeros y compañeras. Permítame a través de este medio socializar lo que tiene que ver con el instructivo de evaluación estudiantil. He preparado material para poder explicarles en qué consiste esta evaluación estudiantil. Antes de ingresar a los lineamientos o poderles explicar cómo debemos nosotros preparar la evaluación metacognitiva, recordemos en qué consiste la evaluación. La evaluación es un proceso que permite determinar la efectividad y el grado de avance de los procesos en la formación integral de los estudiantes. También la evaluación nos sirve a nosotros como docentes valorar cómo hemos trabajado y además de eso reflexionar en torno a ella para poder orientarla y corregirla con el fin de aplicar mejoras significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el marco normativo, la evaluación contempla tres tipos, como es de nuestro conocimiento, lo que es la diagnóstica, formativa y sumativa. A la evaluación estudiantil se la considera como un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, utilizando sistemas de retroalimentación, los cuales van dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje, según lo determina el artículo 184 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. También debemos señalar que dentro de este instructivo de evaluación hay dos instrumentos o dos herramientas que nos sirven para evaluar, como es el portafolio estudiantil y la rúbrica de proyectos. En nuestro caso, como hemos venido trabajando únicamente en el tema disciplinario, vamos a utilizar la rúbrica para poder valorar el portafolio estudiantil. Dentro de los lineamientos para el examen trimestral Sierra 2021-2022 tenemos, dentro de la prueba que vamos a realizar, existen orientaciones para la evaluación de esta prueba que se llama la reflexión metacognitiva. El objetivo es proponer sugerencias para el diseño e implementación de actividades evaluativas en el marco de la autorreflexión, reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje a los estudiantes. De igual manera tenemos la justificación, en el cual es el proceso de evaluación quimestral, se considera a la reflexión metacognitiva como una forma de evaluación de los aprendizajes que evidencia el nivel de conciencia que el estudiante ha desarrollado sobre lo que aprendió en un determinado periodo. En este caso vamos a valorar lo que han aprendido los estudiantes en los dos primeros parciales, es decir, en el primer trimestre. El sentido que le asigna a las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos. Esta propuesta de evaluación es pertinente tanto para el trabajo disciplinar como interdisciplinar. Propicia la aplicación de los aprendizajes y habilidades desarrollados en diferentes contextos y situaciones de la vida cotidiana.
enfoca el proceso de evaluación a la autorreflexión de su propio aprendizaje que traspasa lo disciplinar. ¿Qué es la metacognición? La metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. En la metacognición, lo más importante es qué es lo que aprenden los estudiantes. ¿Cuáles son sus procesos? Primeramente, tenemos lo que es el conocimiento metacognitivo y lo que es la regulación de la cognición. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros podemos realizar para esas actividades metacognitivas? Para realizar, en este caso, este instrumento de evaluación que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, para qué hemos aprendido, cómo podemos aplicar lo aprendido, qué emociones han surgido. Estas preguntas se las debe realizar en etapa donde tenemos que realizar nosotros la metacognición. En el momento que iniciamos la reflexión metacognitiva dentro de la evaluación. En este sentido, la reflexión metacognitiva es un proceso que moviliza los conocimientos adquiridos, ideas o actitudes, fomentando el pensamiento crítico y creativo para resolver una situación o actividad considerando los diversos contextos. ¿Cómo elaborar el instrumento de evaluación quimestral? Primeramente, vamos a seleccionar 2 indicadores de evaluación por cada asignatura. En este caso, esto lo van a realizar los estudiantes o los docentes que trabajan dentro de lo que es la educación básica media, la educación básica e inferior. Y si nosotros hubiésemos utilizado lo que son los proyectos interdisciplinares, tendríamos que utilizar estos indicadores por cada asignatura, a sabiendas que dentro de un proyecto interdisciplinario se relacionan o trabajan algunas asignaturas. Por lo tanto, en el momento de iniciar nosotros a elaborar ya el instrumento de evaluación quimestral, tenemos que seleccionar máximo, nos dice en los lineamientos, 2 indicadores. A partir de los indicadores, formular actividades evaluativas de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Iniciar la evaluación de aprendizajes mínimos un 40% y finalizar con la evaluación de reflexión metacognitiva un 60%. Dentro de esta determinación, realizando un análisis dentro del vicerrectorado y con algunos compañeros, vamos a realizar algunos cambios en donde nosotros podamos aplicar en lo que se refiere a los logros, darle un peso un poquito más, o sea, invertirlo, trabajar con el 60% en los logros de aprendizaje y con la reflexión metacognitiva un 40%. Más adelante les voy a indicar una rúbrica que he preparado para que ustedes puedan realizar la evaluación metacognitiva.
Vamos a plantear actividades, preguntas, rutinas de pensamiento o estudios de caso. Es importante o es aconsejable evitar las preguntas estrictamente disciplinares. Las actividades o preguntas deben promover la reflexión metacognitiva. A eso apuntamos con este ejercicio de evaluación. Nos decía, dentro del instructivo, las actividades en las que se evalúan los niveles de logros de aprendizaje tienen un peso del 40%. Y las actividades relacionadas con la reflexión metacognitiva un 60%. No quiero confundirlos, más bien profundizar este tema en el cual realizar ese cambio, porque dentro del objetivo nos dice proponer. Igualmente nosotros podemos hacer ese cambio como institución para poder valorar más a lo que son los logros de los estudiantes. Es importante también acá, en la elaboración del instrumento de evaluación, demostrar que las destrezas con criterio de desempeño hayan desarrollado un determinado conocimiento. También explicar o descubrir cómo ha utilizado o puede utilizar lo que se ha aprendido. Y por último, determinar por qué es importante lo que ha aprendido. Dentro de estas tres determinaciones, yo voy o las relaciono. Cuando nos dice demostrar las destrezas con criterio de desempeño, estamos hablando que aquí vamos a poder determinar nosotros como docentes los logros alcanzados con los estudiantes. En cambio, ya en lo que nos dice explicar o describir cómo ha utilizado o puede utilizar lo que ha aprendido, se está refiriendo ya a la metacognición. ¿Sí? Y la última parte, que esa para mí es la más importante y que no solamente tenemos que hacer los docentes, los estudiantes, perdón, sino también que tendríamos que hacerlo nosotros como docentes, es una autoevaluación. ¿Cómo hemos estado trabajando? Porque este tipo de evaluaciones es muy saludable, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes, para poder determinar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Como decimos, buscar las fortalezas y las debilidades. Si tenemos muchas fortalezas, compartamos con todos los compañeros. Pero si hay debilidades, también sería muy importante centrarnos y darle alternativa, darle solución en donde estamos fallando. Obviamente, como somos un grupo colegiado, creo que entre todos nosotros debemos estrecharnos la mano, compartir, apoyarnos, ayudarnos. Yo creo que hay muchos compañeros que tienen alguna experiencia. No todos tenemos la misma experiencia. Algunos compañeros tienen más conocimientos. No necesitamos compañeros que nos critiquen, más bien necesitamos que nos apoyen en el proceso. Si nosotros desconocemos de algo, estemos ahí para apoyarnos, no únicamente para decir lo que siempre sabemos decir que está mal. Entonces es importante en esta última parte hacer una reflexión y una autoevaluación. Reflexionar sobre lo que se ha aprendido, lo que les estaba comunicando. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? El primero, conectar los aprendizajes adquiridos con situaciones del contexto y con sus necesidades, así como su entorno familiar y comunidad. Otro parámetro de evaluación que lo podemos utilizar, no necesitamos utilizar todos estos parámetros, sino que el que usted cree conveniente en su asignatura, poderlo utilizar para poder valorar los alcances de logros.
plantear soluciones creativas e innovadoras a las problemáticas establecidas. Otro parámetro sería de reflexionar acorde a su edad y su desarrollo cognitivo. Además, desarrollar la parte conceptual con fluidez y eficiencia. Este punto nos dice que debemos reconocer la importancia de los proyectos desarrollados, productos obtenidos y los conocimientos abordados de la asignatura. Yo acá lo señalé de color amarillo en lo que nos dice de los proyectos desarrollados, porque nosotros no trabajamos con proyectos. Nos propusimos y hemos venido trabajando desde el primer parcial en lo que se refiere únicamente al tema disciplinar. Entonces acá valdría reconocer la importancia y los conocimientos abordados en la asignatura. Por ejemplo, este parámetro de evaluación tampoco nosotros podemos cogerlo como referencia, porque acá habla de tema interdisciplinar. El séptimo parámetro nos dice que debemos proponer compromisos de mejora a nivel académico, social, cultural, artístico, deportivo, entre otros. Esto es algo muy importante en el momento que nosotros hagamos la reflexión. Sería importante que los estudiantes también aporten con compromisos qué es lo que ellos nos van a ayudar a hacer. También comprometerlos a ellos a esforzarse más dentro de este tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Motivándolos, creando espacios de diálogo en los cuales podamos nosotros conocer la problemática que tiene cada uno de ellos y poder salir. Es lo importante. Yo siempre parto de este criterio que nosotros somos los autores principales en el tema educativo, que si nosotros hacemos un buen trabajo vamos a obtener buenos resultados. Otro de los parámetros a evaluar es de proponer nuevos retos y desafíos y plantear nuevas formas de cómo para cumplirlos con ayuda de nosotros los docentes. Además, desarrollar la metacognición de manera clara. Estos nueve parámetros debemos nosotros analizarlos y aplicarlos en el momento de realizar ya lo que es la evaluación metacognitiva. Se recomienda que en la reflexión metacognitiva se la debe realizar desde cada asignatura. Es más, nosotros como estamos trabajando con el tema disciplinar, tenemos que hacerlo utilizando esta reflexión metacognitiva. Las actividades evaluativas deben evidenciar el enfoque de la reflexión metacognitiva. Acá los estudiantes deben analizar su nivel de logro en cuanto a la comprensión y aplicabilidad de lo aprendido en cada asignatura y a lo largo de los proyectos interdisciplinarios. Como les decía, nosotros no hemos trabajado con proyectos, pero sí hemos trabajado con lo que son cada una de las asignaturas. También nos recomiendan en este tipo de evaluación se pueden añadir reflexiones y criterios personales, o sea, a más de lo que nos dan dentro de los lineamientos que vienen desde parte del Ministerio de Educación, podemos también nosotros como docentes dar nuestros propios criterios y también pedir los criterios a los estudiantes, que de eso se trata la reflexión metacognitiva. Los indicadores de evaluación que se relacionan únicamente utilizar los esenciales por asignatura. Recordemos que todos estos indicadores deben estar
dentro de nuestra planificación. Aquellos compañeros que no han planificado deben entonces dirigirse al currículo tanto priorizado de emergencia, porque esos dos vienen del currículo 2016, y ahí pueden encontrar los criterios. Y todos los criterios de evaluación tienen relación con las destrezas, compañeros. Por eso fue muy importante el trabajo que había propuesto la Junta Académica anterior. Me refiero a anterior por la parte directiva, que se desagreguen las destrezas. Miren, acá ya necesitamos de este tema. Si nosotros ya hubiésemos desagregado y hubiésemos planificado ya con esas destrezas desagregadas, ya tendríamos también los indicadores de evaluación para poder aplicarlos en este momento que necesitamos hacer la reflexión metacognitiva. Hay que recordar también que la evaluación quimestral está propuesta que se inicie con la evaluación de aprendizajes mínimos y finalice con la evaluación de reflexión metacognitiva. Eso ya lo hablamos anteriormente. Con la finalidad de dinamizar la evaluación, se puede utilizar rutinas de pensamiento, que son modelos de patrones sencillos de razonamiento que ayudan a los estudiantes a generar respuestas reflexivas. Algo que me estoy olvidando, que tenemos dentro del instructivo también, las preguntas de base estructurada ya desaparecen, acá no intervienen. Acá nosotros vamos a poner ejercicios en los cuales, o problemas, que lo hagamos al estudiante aplicar el razonamiento lógico. Obviamente, de acuerdo a la temática y el indicador de evaluación que usted ha utilizado o que usted va a utilizar. Recordemos nuevamente que únicamente dentro de la evaluación podemos utilizar lo que son uno o máximo dos indicadores. Esto ya depende de cada docente. Yo he propuesto un plan para hacerlo antes de desarrollar el examen quimestral o el instrumento de evaluación. Que nosotros primeramente definamos la calificación para el logro de aprendizajes. Acá de igual forma dentro de los logros de aprendizajes deben haber 3 preguntas en los cuales nosotros sigamos el ciclo de la metacognición, en la cual tenemos la comprensión, tenemos el análisis, tenemos la aplicación, tenemos la reflexión metacognitiva y se termina con una reflexión personal. Entonces debemos cumplir con ese ciclo dentro de lo que es el instrumento o el desarrollo del instrumento de evaluación. Entonces yo les decía que nosotros primeramente tenemos que ver el puntaje que le vamos a dar a estas preguntas y también a la metacognición, porque van a haber preguntas dirigidas a los estudiantes. De igual forma nosotros vamos a definir el espacio. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes conocen que tenemos estudiantes e incluso hay docentes también de que están delicados de salud. Decisión de ustedes si toman en la institución. Gracias al avance tecnológico tenemos herramientas a través del internet de poder realizar una prueba y que los estudiantes puedan realizar este tipo de pruebas en su casa. Hay algo importante también acá, que el estudiante puede hacer la prueba en casa, en compañía de sus familiares. Pero yo no entiendo que este tipo
de evaluaciones es más para los estudiantes que están en básica media y en básica inferior. Yo creo que para ellos va dirigido estos lineamientos, pero depende mucho de ustedes cómo evalúen. Entonces, importante de que nosotros como docentes planeemos dónde vamos a hacer esta prueba, o también podemos hacerla tanto en el aula como también poder hacerla en casa. Que sea la misma prueba o diferente, ya depende de ustedes, compañeros docentes. Los indicadores de evaluación ya les dijimos que son máximos 2 por asignatura. Igualmente, la selección de los parámetros que acabamos de leer ya depende de usted, mis queridos compañeros. Pueden utilizar todos los parámetros, como pueden ser 2 o 4 parámetros. Mis queridos compañeros, esto quería conversar, socializar con ustedes, que muchos me han pedido este tema, que porque lo socializo, ha sido por situaciones no voluntarias mías. He estado buscando material para poder dirigirme a ustedes y poder apoyar en esto, ¿no? Porque no solamente es leer el instructivo y ya, y eso es lo que es la socialización, no. Es más bien dar unas directrices, dar un punto de partida, dar un ejemplo, hacer un ejercicio y compartirlo con todos ustedes. Y eso a mí me ha demorado un poco en estar buscando este tipo de elementos, y yo ya he desarrollado un formato en sí de lo que es la evaluación, qué parámetros van a ir para que los tomen en cuenta ustedes, si es que lo consideran, por supuesto. También he elaborado una rúbrica en la cual yo le estoy dando un peso curricular un poco más a lo que son los logros, y los voy a compartir con ustedes. En este momento lo voy a compartir por pantalla, por este video, y los voy a hacer llegar los archivos para que ustedes hagan el análisis, mis queridos compañeros. Y es decisión de ustedes si lo toman o no. Mi intención desde el vicerrectorado es apoyar. Aquí pongo mi granito de arena. Este pedido va dirigido a aquellos compañeros que a cada momento que me piden la socialización. No hemos podido hacerla de forma presencial, también porque hay algunos docentes que no están en la institución, que están delicados de salud. Y pienso yo que con la realización de este video va a llegar a todos los compañeros. Espero que les sirva de apoyo para la realización de la evaluación metacognitiva. Este es la prueba en sí quimestral, en el cual yo tengo los datos informativos. Aquí están los indicadores de evaluación. Máximo son 2, o también puede trabajar con únicamente un solo indicador. Es importante de que usted también acá, cuando utilice los indicadores, ponga la referencia del currículo, el número de referencia, vale, que lo ubique. Y empezamos acá ya con los ítems, lo que vamos a tomar. Por ejemplo, en la primera parte, en lo que se refiere a conocimientos de la metacognición. Bueno, este valor nosotros debemos cambiarle aquí, porque yo le puse, ya al final de la rúbrica le puse un 60%, y acá todavía está con 40%. Bueno, yo le puse un 60%. Y dentro de por ejemplo, acá dentro de esta parte de conocimientos metacognitivos, ustedes pueden realizar varias preguntas. Por eso acá le puse ítems. Pueden utilizar una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, pero relacionados. El primer ítem debe relacionarse al ciclo de la evaluación metacognitiva, que tiene que ver
con la comprensión. La segunda parte, ítems, preguntas que tenga relación con el análisis del indicador o que se relacione con los temas que están dentro del indicador de evaluación. Asimismo, nosotros acá, dentro del ítem de aplicación, proponer preguntas en los cuales esos conocimientos o los logros que han adquirido puedan aplicarlos para solucionar problemas. Eso les decía a algunos compañeros ayer que llegaron, hoy día llegaron, que podemos buscar problemas que se dan aquí dentro de nuestro medio, dentro de la vida real, para que esos temas, esos conocimientos de logro alcanzados puedan aplicarlos para darle solución a esos problemas. Entonces yo he tomado estos tres elementos, que es la comprensión, el análisis y la aplicación, dentro de la primera parte, que son los conocimientos metacognitivos. El número de preguntas depende de usted, mis queridos compañeros. Usted puede ser, en cada ítem puede utilizar 1, 2 o 3 preguntas, depende ya mucho de ustedes. Recordemos que esta prueba debe tener un tiempo menor a los 40 minutos de clase. Entonces tenemos balancearla para ese tiempo. También más adelante nosotros creemos conveniente trabajar con las actitudes de la metacognición. Aquí tengo un error, lo voy a darle solución, a cambiarle. Acá nosotros le vamos a dar un peso curricular del 40% a las preguntas que vamos a realizar nosotros dentro de lo que es ya en sí la reflexión de la metacognición. Pero en la autorregulación no va a tener peso curricular. Aquí en esta autorregulación, les decía, nos sirve mucho para nosotros como docentes poder evaluar cómo ha estado trabajando el estudiante, qué es lo que siente. No es necesario que tenga esto un valor. Es más, para mi forma de pensar, ni siquiera las actividades de metacognición deben tener un peso curricular, pero hay unos lineamientos en los cuales estas actividades tienen un peso del 60%. Como les digo, compañeros, ya depende de ustedes como docentes el peso que se le dé. Yo creo conveniente, conversando con algunos compañeros de la institución, que le demos más peso curricular a lo que son los logros alcanzados, ¿sí? Y darle el 40% a estas actividades de metacognición, que estas preguntas hay que realizarlas en base a los parámetros que ya los leímos anteriormente. Entonces, yo les decía acá, a las actividades que usted va a realizar en el último paso de lo que es la autorregulación, es acerca, no le vamos a dar, ningún peso curricular, más bien esto nos va a servir mucho para poder identificar cómo están trabajando los chicos y también cómo nosotros hemos estado trabajando. Recordemos también, mis queridos amigos, y como le leímos anteriormente en la primera parte, la evaluación nos ayuda también a nosotros a evaluarnos. No solamente con poner una calificación, porque los estudiantes no son calificación, los estudiantes son resultados, compañeros, de logros. Queremos nosotros, a través de esta autorregulación, conocer. También nos va a servir mucho cómo hemos hecho nuestro trabajo. Ahí está un ejemplo de los logros. Y acá tengo yo, construí una rúbrica de evaluación, ¿sí? En la cual están acá únicamente los parámetros, que es los conocimientos metacognitivos. Usted aquí dentro de esta parte va a ubicar esos parámetros que nosotros los leímos anteriormente, que usted necesita
porque hay como 9 parámetros. Entonces, usted los va a ubicar a esos parámetros acá, el que va a utilizar. Dentro de los ítems son el número de preguntas y he querido conveniente ponerles una calificación en base a los resultados. Está la rúbrica, mis queridos compañeros, para el análisis. Esto les voy a enviar. Esto ha sido el trabajo que he estado realizando en estos días, por eso no me he pronunciado. Cualquier pregunta que lo queramos hacer, compañeros, hagámosla con toda confianza, pero hagámosla con altura. No únicamente tratar de criticar el trabajo que uno se viene haciendo. Yo pienso y tengo la idea que para mí una crítica es hacer el trabajo mejor. Los invito, compañeros, si hay un trabajo que podamos compartirlos de mejor manera, sea bienvenido, compañeritos. Pero esta rúbrica sencilla, la veo sencilla, de fácil manejo para todos ustedes. Si la gustan en implementarla, genial, excelente. Si usted tiene una rúbrica que le sirve para medir de mejor manera los logros y el alcance en la reflexión metacognitiva, igualmente bienvenida. Ahí están las orientaciones, compañeros. Les pasamos la semana pasada, les volvimos a enviar de nuevamente a través de correos y por WhatsApp en esta semana. Les enviamos, ahí están los lineamientos, el material está preparado y si ustedes gustan en utilizarlo, qué bueno. Muchas gracias, mis queridos amigos. Espero les sirva el material que he preparado para todos ustedes.